y me gustaría hablar con don Amando de Miguel, catedrático emérito de Sociología, a propósito de ese oscuro escudo aislante que ha tejido el Gobierno, esa zona de confort que se han construido sobre la base, pues a veces de cesar algún mando de la Guardia Civil, a veces arrearle a un medio por publicar fotografías de féretros, recuérdenlo, El Mundo durante la pandemia, a veces torcer la voluntad de algunos funcionarios que cambian sus declaraciones, caso del delegado del Gobierno en Madrid, Franco, o lo último que ha sido esta verdadera traición de la Fiscalía al papel del Ministerio Público en una democracia. Don Amando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué pasa en un país que se somete a esa especie de control social a ultranza? Bueno, se somete, porque no hay más remedio que someterse. ¿Qué vamos a hacer? No, ya no se puede ni protestar, nos han quitado el derecho a hacer una querella, una demanda por algo que nos parece injusto. Bueno, es el colmo. Otra cosa es que el juez no nos dé la razón o nos dé la razón. Bien, esto es otra cuestión. Pero que previamente el fiscal diga, no, esa querella no se puede presentar. Ustedes no pueden protestar por esa razón. Bueno, ya, pero tendrá que decirlo un juez, porque si no, vaya un Estado de Derecho que somos, ¿no? Pues tanto añorar esto de la memoria histórica, pero resulta que es que volvemos a la censura y volvemos al sistema autoritario, ¿no? Que esa es una creencia muy extraña de borrar el franquismo y parecernos al franquismo en lo peor que tiene, que es en la censura y en la propaganda y en la falta de libertad, pues es en lo que estamos, ¿no? ¿Y eso qué efectos causará en nuestra sociología colectiva? Bueno, la gente es muy mansurrona, la gente lo admite todo, estamos como dormidos como sociedad, ¿no? No sé qué ahora qué hacer para despertarla, pero la sociedad está como dormida, está muy mansa, está... Bueno, pues si lo dicen, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pues no, simplemente si no te dejan el derecho a protestar, pues se protesta de otra forma y ya está, y se sigue protestando. El reloj de que eso salte por los aires es el reloj de la pobreza de muchos españoles, el reloj de no recibir determinadas ayudas prometidas, el reloj de ver cómo las promesas quedaron en mentira o que fueron insuficientes o que no se piensa en ellos. Bueno, es todo lo mismo, porque es literalmente un gobierno profundamente ineficaz, que es lo peor que se puede decir de un gobierno, ¿no? Un gobierno puede ser más o menos simpático, más o menos legítimo, más o menos legal, más o menos airoso, pero lo que tiene que ser es sobre todo eficaz, con un mínimo de eficacia, claro. Hay grados de eficacia. Bueno, pues el grado de eficacia de este gobierno nunca se ha visto, nulo, cero. Nunca se ha visto un caso así de ineficacia. Se ha visto en lo de la pandemia, claro. Para empezar, pues resulta que estamos barajando siempre dos cifras de muertos por la pandemia, al menos que una es casi el doble que la otra. Y así seguimos meses. Y la desinformación que hay respecto a un desastre tan monumental como la pandemia es oceánico. Es una cosa que no se entiende, pero es parte de la ineficacia, como digo, y la ineficacia consiste en que después no se pagan los ERTES o no se paga el salario mínimo o como lo llamen, que no funcionan los centros de salud, que no puede ser y que no se controlan, digan lo que digan, no se controla la epidemia. O lo que es lo mismo, tenemos las tasas de infección más altas de toda Europa, hombre, es una vergüenza, no puede ser. Y luego somos los únicos en Europa que no fiscalizamos al gobierno, según parece. Y desde luego la pregunta que yo le quiero hacer, ¿podemos pasar páginas sin afrontar cuántos muertos hemos tenido, cómo se llamaban, qué pasó con los ancianos, cómo han funcionado? Yo tengo la sensación de que ni los colectivos, ni los colegios profesionales, ni las instituciones han estado en absoluto a la altura. Pues, como digo, la sociedad en conjunto está mansurrona y esa protesta, yo estoy muy de acuerdo con esa protesta de que hay que conocer los nombres.
como los nombres de los caídos en Vietnam, que es una matanza extraordinaria, que no sé cuántos fueron, 200.000, ¿no? 56.000. Nombre por nombre. 56.000 en ese muro que hay en Washington que hizo una arquitecta china. Están escritos en un muro. Y los de las Torres Gemelas lo mismo, están escritos en un muro, nombre por nombre. Cuando hay una matanza exagerada, desproporcionada, extraordinario, hay que saber nominatim, hay que saber los nombres de los que mueren por esa razón, ¿no? Y luego que no me vengan que si se hizo el texto, no se hizo el texto, oiga, los datos demográficos son clarísimos. Yo los he manejado para la epidemia de gripe del 18, que entonces la estadística, claro, no estaba muy desarrollada, pero con los datos del registro civil, en la gripe del 18 he calculado exactamente cuántos muertos hubo, porque son lo que se desvía de la tendencia normal en los meses en que hubo epidemia. Entonces suma usted las desviaciones mes por mes y esa suma te da los caídos por la epidemia. ¿Ves que es algo tan evidente, tan claro? Pero vamos, tampoco nos vamos a concretar en esto, porque esto es una cosa mínima comparada con la ineficacia que existe en todos los terrenos, ¿no? Y el gobierno no se trata de ser de izquierdas o de derechas, o que a uno le guste o al gobierno no le guste, no, oiga, ese gobierno es ineficaz. Y como ineficaz tiene que irse. Yo creo que ese va a ser el argumento del famoso voto censura de Abascal. Oiga, usted sí llegó con una manera de voto censura, precisamente con voto de censura llegó al gobierno hasta un año o lo que sea, o 2 años, y no ha hecho nada. Al haber una crisis económica pues no sé, de campeonato, no sé cómo decirlo, porque me da la impresión de que así como las estadísticas estas de los fallecidos en la epidemia no nos las cuentan, no están claras esas estadísticas, empezamos a dudar de que las estadísticas en general, las de paro, las de tráfico, las que sea, son falsas. Bueno, eso es terrible, no había pasado nunca en España. Cuando nos dicen los muertos en carretera, o cuando nos dicen el número de parados, o cuando nos dicen cualquier estadística, hombre, en principio la aceptamos como válida. El Instituto Nacional de Estadística es una institución que tiene un gran prestigio, pero empezamos a dudar. Yo mismo, que me paso toda la vida manejando estadísticas, empiezo a pensar que las estadísticas ahora pues no me dicen la verdad, francamente, no me lo dicen. Y eso es terrible, porque es una falta de confianza en los que nos gobiernan, que bastante claro no sale por otro lado, ¿no? Don Amando de Miguel, un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo, adiós. Un abrazo.